Gracias, Jesús. Sí, desgraciadamente hay, y dentro de esas iglesias hay gente que está engañada. A mí me duele como maestro, ¿no? Porque uno trata de sacar del error a todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, yo vengo acá a edificarlos y a cambiar ciertas cosas que por ahí están mal. O sea, valoro lo que está edificado en ustedes porque no son gente que no tiene nada. Son gente grande que tiene todo un bagaje, toda una vida, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que hay muchas cosas dentro de ustedes que están bien edificadas, pero también puedo ver en ustedes y en otros cosas que todavía faltan o que están distorsionadas, corridas, no están a plomo, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer es que con mi enseñanza es que esas cosas sean mejoradas, cambiadas, edificadas. Yo le digo, he escuchado profesores que han contado cosas que no. Yo digo, a veces, mejor es cuando, como dijo usted, que a veces es mejor callar. Claro. Directamente enseñar y no decir ciertas cosas, ¿no? Claro. Entonces no te voy a confundir, porque vos como dice el profesor, ¿no? Que uno tiene base buena, pero a veces piensa uno que si otros no la tienen, ¿qué pasa cuando escuchan? Claro. Como un ejemplo que él dijo que en su iglesia abrió la iglesia para todos y montó ¿cómo se llama? El púlpito, que era un escenario. Y yo, en la iglesia, que cuando yo vengo, los hijos de los pastores, cuando enseñaban música, bajaban los instrumentos de arriba del altar, porque era el lugar santísimo. Entonces, claro. si yo tengo que eso es el lugar santísimo, no es el escenario. Porque ahí se cantaron canciones de música así, y cuando el tipo contó, con medio nos miramos, bueno, ¿qué va a hacer? Pero, entonces quiere decir que lo que nosotros creemos que es santo, porque para eso uno prepara que los músicos no se suban sin una preparación, sin saber qué están haciendo, o no se puede tocar en el altar y después voy afuera claro. y hago. Entonces ahí me queda que es santo, ¿ese es el lugar santísimo o no es? O eso era antes y ahora no existe. Claro. Ni muy, ni tan. ¿No es cierto? Porque en realidad el lugar santo es Él. Porque cuando Jesús habla con la samaritana, la samaritana le dicen, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que hay que adorar en este monte. Vieron que los samaritanos tenían un lugar de adoración, ¿no es cierto? Y Jesucristo le dice, de cierto te digo, y la hora ha llegado, que los que adoren a Dios van a adorar en su espíritu y en verdad, en espíritu, acá adentro. Nosotros somos el lugar de adoración, somos el templo. Lo que le pasaba a los corintios, que venían, querían celebrar la Santa Cena. Entonces, claro, había 4 de cada 10 eran patrones libres y los otros eran todos esclavos. Los esclavos en la Santa Cena de aquellos tiempos eran comidas. O sea, se reunían a comer y a tomar, y se tomaba vino también. O sea, nosotros pensamos que era jugo de uva. No se tomaba vino porque Pablo dice que se emborrachaban. O sea, se tomaba vino. ¿No es cierto? Entonces, los patrones, esta gente decía, che, pero no nos vamos a mezclar con los esclavos. Hagamos la Santa Cena antes que se ponga el sol, que es cuando ellos salen de trabajar y cuando llegan, nosotros ya comimos, chupamos, todo, ¿no? Entonces, hacían esto los corintios. Y traían banquetes, comida, todo, claro. Ellos tenían su poder adquisitivo, ¿no es cierto? Su vino
su reservita ahí, ¿no es cierto? Entonces comían y cuando llegaban los esclavos, cuando se ponía el sol, la Santa Cena de ellos ya estaba, ¿no? Ahora venían los esclavos con su pancito duro, su agua. No tenían otra, ¿no es cierto? Entonces, Pablo dice, tengan cuidado, porque algunos de ustedes duermen y otros están enfermos. Porque ustedes no saben discernir el cuerpo de Cristo, les dice. Y nosotros cuando Pablo dice, no saben discernir el cuerpo de Cristo, decimos, no sabe discernir la copita y no sabe discernir el pancito. No sabe discernir el cuerpo de Cristo. Ustedes no saben que el templo de Cristo es hermano esclavo. Ustedes están menospreciando al templo de Cristo. Y a veces a nosotros nos pasa. Nosotros entronizamos las 4 paredes, el altar de piedra y todo lo demás, y menospreciamos al que realmente es el templo de Cristo. Tenga la capacidad mental que tenga el poder adquisitivo que tenga, Él es tan salvo como yo. Y lo tengo que respetar como si respetara al mismo Señor Jesucristo. Porque Jesucristo siempre se pone en el lugar del otro. Él es parte de mí. El pensamiento de Cristo es así. Él, Sergio, es parte de mí. Sergio, si me tocan a Sergio, me están lastimando a mí. Ese es el pensamiento de Jesús. Por eso cuando lo tira del caballo a Pablo le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo estaba persiguiendo a los Sergios. Y Cristo le dice, ¿por qué me perseguís? O sea, Él soy yo. Ese más pequeñito soy yo. Y cualquier cosa que le hagas al más pequeñito, me la haces a mí, sea buena o sea mala. Lo que omitas hacer al más pequeñito, me lo estás omitiendo hacer a mí. Entonces después viene ese juicio donde, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque tuve enfermo, ¿cierto? Por ahí minimizamos eso y agrandamos demasiado lo demás, ¿no es cierto? Por supuesto que dentro de un salón de reunión, de un templo, hay que tener reverencia, hay que tener respeto, hay que saber ubicarse, ¿no? Pero obviamente uno tiene que tener respeto, saber ubicarse, ¿no es cierto?, con el hermano que Cristo considera parte de él. Y sí, pero ese anda en cualquiera. Y Pablo dice, ¿y quién eres tú para juzgar el siervo ajeno, el esclavo ajeno? ¿Él va a estar de pie o va a caer? Pero va a estar de pie, dice, porque poderoso es su Señor para mantenerlo de pie. O sea que tenemos que entender la visión que tenía este hombre, ¿no? Y la visión de Dios con respecto a su templo. Los templos se van a quedar, no van a ser arrebatados con nosotros. ¿No es cierto? Pero tenemos que ver cómo actuamos. O sea, no voy a tener mérito delante de Dios si actúo de la manera correcta, con mi respeto y mi reverencia al templo de 4 paredes, y no respeto al templo que son mis hermanos. Ahí está la... Entiendo, pero digamos, una persona que tiene un templo que es corrupta, también se corrompe todo lugar, ¿no? Sí, ojo a lo que llamamos, porque también tenemos, toda palabra debe ser ubicada en su justo lugar. O sea... Digamos, a que la persona es transparente, es como que está sucio el lugar.
si una persona permanece en su pecado es porque no sabe la verdad. Y de eso yo también soy responsable. Yo como predicador, como ministro, como maestro, yo estoy encargado de que vos sepas la verdad. No que sepas la fecha de las epístolas pastorales, sino que sepas la verdad. Por eso tanto luchar, tanto remar en dulce de leche, ¿no es cierto? Porque es remar contra la corriente, porque yo podía decir 3 cosas lindas y usted dice, ¡wow! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sabe el maestro? Y se van a casa y nada. Y yo estoy remando en dulce de leche. ¿No es cierto? Pero el asunto es que el hermano tiene que saber la verdad. Vos supiste la verdad, te apartaste. Él sabe la verdad y se aparta. Si no sabe la verdad, no se va a apartar. Va a seguir esclavo de sus pasiones, de su mente carnal, de sus deseos carnales. Necesita el Evangelio, ¿no es cierto? Y el Evangelio se da primero dando el ejemplo. Si yo a ese carnal, boca sucia, fumador, que engaña a su señora, no lo abrazo, no lo contengo, no lo amo, no lo incluyo, no me va a prestar el oído. No me va a prestar el oído. Va a escuchar como escucharía el partido de fútbol, pero no me va a prestar el oído. Yo necesito ser la expresión de Cristo para que me preste el oído y para que poder llegar ahí. Va a tener que confiar. Claro. Si no confía, no va a poder más. No se va a abrir. No se va a abrir. Va a seguir o sea, te va a escuchar, pero esto acá va a tener 4 llaves. Exacto. Y lo más importante es que eso se pueda abrir. Que eso se abra para que vos puedas meter ese mensaje que lo transforme. ¿No es cierto? No importa lo que sea. Ya una vez que está dentro del salón, empezó a venir, aunque sea la piel de Judas, por algo viene. Ojo, por algo viene, por algo está acá. Entonces, amar, a respetar, a sostener, a hablar. Algunos tardan más, otros tardan menos. Pablo, como decíamos, Pablo era muy crítico con aquellos que podían fomentar una división. O sea, decir, no, esta es una porquería, yo me junto con los que son ya de años y que tienen una ética cristiana y con este no me junto porque es un carnal. Pablo te ve hacer eso y la patada más chica vas volando a tu casa. Porque él no puede concebir que alguien seccione, divida al cuerpo de Cristo. ¿No es cierto? Porque este que es carnal está viniendo, es un pequeño que todavía le falta crecer, le falta madurar, le falta fe, le falta ser transformado, le falta evangelio, pero está. ¿Entendés? Entonces necesita que los que son espirituales lo amen, lo edifiquen, lo contengan, ¿no es cierto? Independientemente de que si fuma, si habla mal, si se le escapa una palabrota, eso, nada, a mí no me llega. Prefiero que diga todas las palabrotas que quiera decir, ¿no es cierto? Pero que confíe en mí, porque en algún momento, cuando Él me abra su corazón, yo le voy a sembrar el Evangelio. Yo lo voy a abrazar y vamos a hablar de fútbol y Él se le va a escapar todas las palabrotas que se le escape y todo lo demás. Yo no las voy a decir porque no está en mí decirlas, ¿no es cierto? Pero voy a esperar el momento en que Él pueda abrir su corazón, el momento en que mi amor lo quebrante. Y ahí lo voy a transformar. O sea, ustedes veían que dentro de una iglesia en aquel lugar había judíos que no podían ver una mujer dentro del templo.
una mujer dentro del templo, con lo que ellos valoraban las paredes, ¿no? Una mujer adentro del templo, si nosotros la tenemos allá, en el patio estaban las mujeres, afuera, no podían entrar con los hombres adentro del templo. Una mujer que hablara dentro de la congregación, una mujer que levantara la mano y hablara. ¡Guau! ¿No es cierto? Para él ya era agarrarse de los pelos y decir, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta que me quiero ir? ¿No es cierto? Los griegos iban ahí donde mataban los animales y lo dedicaban a los ídolos, porque cada vez que se mataba un animal se consagraba, o sea, se decía, tal Dios que nos da los animales, a él lo consagramos para que, bueno, no falten estos animales, y lo mataban. Y después ahí se vendía esa carne, ¿no es cierto? Y un judío, primero, carne con sangre. No, la carne que comemos nosotros es asqueante para ellos, porque está roja, ¿no es cierto? Ellos los desangran en lo que se llama la comida kosher, que vos debes saber, ¿no? Lo desangran de tal forma... Claro. ¿Viste? Y queda como carne de pollo, parece, ¿viste? Queda como carne de pollo. Sí, es riquísima, todo lo que quiera, pero la desangran, ¿no es cierto? Lo que comemos nosotros es embebida en sangre, para ellos es horrible. ¿Te imaginas? Claro. Claro. Pero sí, ellos siguen utilizando el método viejo. Claro, van desangrando el animal hasta que no queda nada, ¿no es cierto? Y bueno, volvamos a eso de que, a esa imagen que estoy formando, la imagen de un hombre que viene del judaísmo y se sienta en la banca y quiere escuchar, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese problema. Ese hombre tiene un montón de prejuicios en su cabeza, ¿no es cierto? La mujer que habla está dentro del templo. Esto que comen la carne sacrificada a los indios, a los ídolos con sangre, ¿no es cierto? Judíos dentro del templo, griegos dentro del templo, una cosa que son perros que hacen dentro del templo, ¿no es cierto? Y todo eso, el tipo está luchando con todo eso, porque eso lo trae desde la cuna. Entonces Pablo dice, ese es el más débil, está luchando, ¿no es cierto? Yo sé que tiene un montón de cosas que tienen que ser transformadas por el Evangelio, pero por favor, no me lo espanten. Por favor, que la libertad tuya no haga que este esclavo de sus preconceptos se vaya corriendo, porque por él también murió Cristo. ¿Entienden? Por eso Pablo era muy permisivo con ese tipo de gente y le decía, si mi hermano le hace mal verme comer carne, no voy a comer carne jamás. ¿No es cierto? O sea, él entendía que su libertad se acababa cuando dañaba al otro. Aunque él sabía que comer carne no era malo y comerla con sangre no era malo y que todo lo que ponía sobre la mesa y oraba, aunque fuera sacrificado a los ídolos y daba gracia, era santificado y lo podía comer, ¿no es cierto? Pero si el otro no lo entendía todavía porque recién llegaba, yo agarro esa comida y la parto y trato de que el otro se permanezca hasta que escuche y sea libre por el Evangelio. Así es. Bueno, volvemos. ¿No ves que todo esto es apasionante? A mí me pasaría como a Pablo. Si alguno está sentado en la ventana, se le cae dormido, ¿viste? ¡Pac! Habría que estar resucitando alumnos. Porque hablo y hablo. ¿No? Así que bueno. ¿Cómo sabían de la carne? No sabía. Sí. No sabía que comían la carne desangrada totalmente. Sí, los judíos, sí. Kosher le llaman.
comida kosher, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar a leer segunda de... Comer comida kosher, prueba los beef ahumado. Ahí está. Nada que ver con nuestro los beef. Ajá, bueno, vamos a probar. Tendrías que hacerme vos, que ya conocés la receta. Ya está. No, yo hago judía o miles, Bueno, algo, yo no sé, yo ni no sé ni el nombre ni qué es. una tortilla de ellos, ¿Rica? banane que sí, de calabaza, con ajo y banana. En general, todas las que son religiosas. Todas. Las chicas se casan a 18 años y generalmente ya en el casamiento ya la peluca. Sí. ¿Eh? Ya no sé Porque dice que la belleza es solamente para el hombre. Y todos tienen camas separadas. Porque siguen que cuando la mujer está en su periodo, tiene que Se aparta porque es inmunda. claro, se tiene que separar. Parece cama inmensa, pero en realidad todas son Separada. sí. Bien. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Que no sabemos. Bueno, leemos la página, 67. Capítulo 2, versículo 1, 3. Ahora volvemos. Acá hablaba de la utilidad didáctica y pedagógica de las Sagradas Escrituras, que estuvimos hablando de esto, ¿se acuerdan? Que la ley ya no nos rige, sino que nos enseña a volar. Predica a Cristo, la última imagen es esta. La palabra hiciste, convence, reprende, anima. Te encarezco delante de Dios y de estos testigos que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Está en segunda de Timoteo. Pero la palabra es Cristo. Cristo es la palabra. O sea, en Juan, en el Evangelio de Juan dice, en el principio era... Bueno, pero está mal traducido. En el griego dice la palabra. Yo no sé por qué razón lo tradujeron el verbo. Pero en aquel momento Cristo era la palabra y Cristo era el Evangelio. O sea, predica a Cristo, predica el Evangelio, insiste en ello, convence, reprende y anima. Y nosotros tomamos la palabra como si fuera toda la Biblia. Y ahí empezamos a confundirnos, ¿no es cierto? No es que no haya que predicar toda la Biblia. Se puede predicar toda la Biblia, pero saber discriminar las diferencias que hay entre uno y el otro pacto. ¿Entienden? Eso es lo que estuvimos hablando en estas clases también. Porque hay muchísimos pastores, la mayoría de los pastores no saben discriminar un pacto del otro pacto. Entonces va bife con ensalada, va mezclado, ¿viste? Va con la guarnición y termina siendo perjudicial para el creyente, ¿no es cierto? Sabiendo discriminar es maravilloso. Es que hasta los griegos, ¿no? Te habían dicho que el Dios delante de la mano y el Dios después que estaba contando. Claro. Digamos que ellos también ya empezaron a generar confusión entre lo que era. Claro, el pensamiento gnóstico tenía este pensamiento, que la emanación que creó el mundo era el Dios que estaba descrito en el Antiguo Testamento, porque era malo para ellos. Era malo, mataba, hacía un montón. Claro. Y el verdadero Dios era Jesucristo. Él era el Dios, no la emanación, sino el Dios. ¿No es cierto? Entonces, no sabían discriminar, no entendían que en el antiguo pacto Dios tenía que ser justo. Y en el nuevo pacto Dios es amor. En tenía que ejecutar su justicia como juez.
En este era el libertador, el Mesías, el que moría por el pueblo, ¿cierto? En este el pueblo tenía que procurar su propia justicia. En este Dios carga su justicia sobre Jesucristo. Y todos los golpes de Dios se dieron en Jesucristo. Todo, el acto más violento desde la creación hasta ahora es el acto que Dios ejerció, la violencia que Dios ejerció sobre su propio Hijo. ¿No es cierto? Porque en este ejercía justicia sobre el pueblo, pero en este ejerció toda su justicia sobre aquel que cargó el pecado de todos. Por eso el acto más violento de la historia es el acto que se llevó a cabo sobre la vida de Jesucristo. Así que, así es. No tenemos que pensar tampoco a Dios como aparte de Jesucristo, porque Dios es uno. A veces nuestra mente lo divide. Dice, ¿cómo el Padre le va a pegar al Hijo? En realidad el Padre estaba maltratándose a sí mismo. El juez estaba pagando él mismo la ofensa que le habían hecho. Estaba haciendo justicia sobre sí mismo para no ejercer justicia sobre el ser humano. Dios es uno, ¿no es cierto? Es uno. Y si el dolor que sufría el Hijo lo sufría el Padre, porque vos sos uno, si yo golpeo una de tus piernas, vos vas a sentir el dolor igual. Porque tu cuerpo es parte de vos. Y Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. ¿Entienden? Quizás el ejemplo no es el mejor, pero bueno, es como para entender, ¿no? Gracias, Jesús. Bueno, ¿cómo vamos? Cada vez peor. Bien. Bueno, empezamos a leer. Doy gracias a Dios, segunda de Timoteo 1:3. A quien sirvo como mis antepasados con conciencia limpia, y te tengo presente en mis oraciones de día y de noche. Cuando me acuerdo de tus lágrimas, me entran ganas de ir a verte para llenarme de alegría. Me entran ganas, pero estoy en la cárcel, ¿no? Avivando el recuerdo de tu fe sincera, la que primero tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, que con toda seguridad tienes tú también. Por eso te recomiendo que reavives la gracia de Dios que te fue conferida por la imposición de mis manos. Está hablando del ministerio, ¿no? Porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino fortaleza, de amor y de prudencia. O sea, avivá la gracia de Dios que está en vos, porque eso te va a dar la fortaleza, la fe, la prudencia para seguir adelante. O sea, como decíamos, en Cristo nuestra gracia, de ahí sale la potencia para llevar adelante todo lo que debemos llevar adelante. Eso es lo que le está diciendo. Dice, así pues, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio. Ahí empieza a hablarle y ya le habla de que tienen que soportar sufrimientos. ¿No es cierto? Con la ayuda del poder de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado a una vida consagrada a Él, no por nuestras obras, sino por pura voluntad suya, por las gracias que nos ha dado en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Y que ahora se ha manifestado con la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Del cual yo he sido constituido pregonero y apóstol y maestro.
A veces Pablo hacía de evangelista, a veces de apóstol fundando iglesias y a veces de maestro edificándola. A veces iba a una congregación a ser de maestro, no de apóstol. Y él en su congregación era maestro. Apóstol es cuando fundaba, ¿no? Cuando iba y fundaba una iglesia y todo lo demás, ¿no es cierto? Predicaba y fundaba. Del cual yo he sido constituido pregonero, apóstol y maestro. Esta es la causa de todos estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, pues sé en quién he puesto mi confianza, o en quién he creído, como dice el hermano, y estoy seguro de que Él puede guardar hasta el último día lo que me ha encomendado. O sea, Él está seguro que Dios le había encomendado algo, pero Dios iba a hacer que Él lo cumpliera. Por medio de esa gracia al estar conectado a Jesucristo, ¿no? Dice, conserva como modelo de sana doctrina lo que oíste de mí, con la fe y el amor de Cristo Jesús. Guarda este preciado depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿no es cierto? Conserva el modelo de la sana doctrina que oíste de mí. Se está despidiendo, pero le está dando... Él sabe que va a morir, pero sabe que hay mucho peligro de que Timoteo se pudiera llegar a desviar con alguna doctrina de esta que andaba dando vuelta, ¿no es cierto? Guarda este preciado depósito, como el depósito en un banco, ¿no? Con el depósito que yo hice en vos, dándote la sana doctrina y el ejemplo. No solamente la palabra, sino el ejemplo. Como decía Einstein, lo único que vale verdaderamente es el ejemplo, ¿no? Guarda este preciado depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Sabes que me han abandonado. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo por qué dice esto? Todos los de Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, porque muchas veces me ha reconfortado y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, Pablo sentía que los demás se habían avergonzado de las prisiones que sufría Pablo, ¿no? Sino que tan pronto como llegó a Roma se puso sin descanso a buscarme hasta que me encontró. Que el Señor, ¿dónde lo encontró? En la cárcel, o sea, lo buscó dentro de la cárcel. Lo que pasa es que ahí dentro, ¿no es cierto? Todavía se conserva la cárcel. Creo que hay imágenes, si uno busca la cárcel donde estuvo preso Pablo en YouTube va a aparecer. Que el Señor tenga misericordia de él en el último día. Tú sabes mejor que nadie los servicios que prestó en Efeso. Hijo mío, que la gracia de Cristo Jesús te haga fuerte, o que la gracia sea tu fortaleza, ¿no? Y las cosas que me oíste a mí ante muchos testigos, confíales a hombres leales, capaces de enseñárselas a otros. ¿Vieron la imagen que vimos hoy? ¿No? Ahora recorrimos el libro con imágenes y ahora lo estamos leyendo. Dice, soporta conmigo la fatiga como buen soldado de Cristo. Ningún soldado se enreda en asuntos de la vida civil si quiere complacer al que lo alistó en el ejército. El atleta no puede conseguir la victoria si no se atiene a las reglas del deporte. ¿No es cierto? Si el labrador quiere recoger la cosecha, antes tiene que trabajar en el campo. ¿Se acuerda? No esperes recibir recompensa, que habíamos visto. A ver si tengo la imagen ahí, si la puedo darle marcha atrás. A ver, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para... Ahí.
no esperes ver recompensa. Dice, si el labrador quiere recoger la cosecha, antes tiene que trabajar en el campo. O sea, vos trabajá, quizás no la veas, porque a mí me abandonaron todos. Creo que comprendes lo que te quiero decir. En todo caso, el Señor te lo hará comprender. El Señor se va a encargar. De lo que no comprendes, que lo comprendas, le dice. Acuérdate de Jesucristo, resucitado desde entre los muertos, del linaje de David, según el Evangelio que predico. Y por él sufro estas cadenas como si fuera un criminal, pero la palabra de Dios no está encerrada. ¿Qué quiere decir ahí? Pablo tenía dos opciones: o no predicar la palabra, y esto iba a hacer que la palabra esté presa y él libre, o predicar la palabra, esto iba a hacer que la palabra esté libre, pero él preso. Y él prefirió predicar la palabra, que la palabra estuviera libre, y él estar preso. ¿Qué le parece? Dice, por esto sufro estas cadenas como si fuera un criminal, pero la palabra de Dios no está encarcelada. Todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que tenemos en Cristo Jesús y la gloria eterna. O sea, lo que estaba soportando era por los demás. Él era maestro, lo soportaba por sus alumnos, era apóstol, lo soportaba por la gente que le predicaba el Evangelio, todo lo soportaba por ellos, ¿no es cierto? Así era. Esta doctrina es digna de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará a nosotros. O sea, Pablo le está diciendo, mirá, vas a tener que sufrir si querés reinar con Él. Así como yo sufrí, como yo lo he dado todo por ellos, vos vas a tener que hacer lo mismo, Timoteo. Darlo todo por ellos. Por el hermano más débil, por aquel que quizás no te valora, te menosprecia, habla mal de vos y dice, ¿qué se cree esta que se tiñó de rubia? ¿No es cierto? Por ese lo dio todo Pablo, ¿no? Si le negáramos, Él también nos negará. Si nosotros no le somos fieles, Él seguirá siendo fiel, pues no puede negarse a sí mismo. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Él no puede dejar de ser lo que es. Él es fiel. Si nosotros le somos infieles, cuando te acerques lo vas a encontrar fiel. Y fiel a lo que hizo por vos. Él ganó tu perdón, así que cuando te acerques luego de meter la pata, te va a perdonar. No va a decir, ¡ajá! Así te quería agarrar. Ahora me toca a mí pisarte la cabeza. No. Él va a ser fiel a lo que hizo, va a ser fiel a su amor, va a ser fiel a su misericordia, va a ser fiel a su obra en la cruz. Y vas a ser perdonado, restaurado y sacado adelante. Así. Recuérdales estas cosas. A ver, si no me pasé. No, está bien. Recuérdales estas cosas y adviérteles en nombre de Dios que se dejen de discutir por cuestiones de palabra, pues estas discusiones no valen para nada y hacen daño a los que las escuchan.
Claro, no solamente está pensando en que ellos se van a lastimar entre sí, si se ponen a discutir filosofías griegas y judías, pensamientos de cómo debería hacer las cosas y cómo no debería ser las cosas, dice, no solamente se van a dañar ellos, sino que van a dañar a los que los oyeren. Así, Pablo está pensando ya en los oyentes de los oyentes de los oyentes. ¿No es cierto? Esfuérzate por presentarte ante Dios como un hombre probado, como un obrero que no tiene de qué ruborizarse, como fiel predicador de la palabra divina, como fiel predicador del Evangelio. Dice, evita las palabrerías vacías y profanas que contribuyen cada vez más a la maldad. Si yo, en vez de predicar a Cristo, predico de otras cosas, eso va a hacer que el Evangelio sea infructuoso en la vida del hermano y eso va a hacer que la maldad empiece a ganar terreno dentro de la iglesia. ¿Qué era la maldad? Una persona haciendo lo que Dios no le mandó a hacer, una persona haciendo lo que Dios nunca quiso que sea. Así es. Y su enseñanza se extiende, o la enseñanza de esta persona que predica palabras vacías, como gangrena, o sea, va enfermando, pudriendo, matando la vida del cuerpo. Este es el caso de Himeo y Fileto, dos personajes, parece bastante tenebroso, los cuales se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había realizado y pervierten la fe de algunos. Bueno, como no creen en la resurrección de los cuerpos, ¿no es cierto? Porque la materia es mala, entonces dice, no, Jesucristo resucitó en espíritu y es la única resurrección que vamos a ver. Entonces, claro, los hermanos no esperan ser resucitados, ser renovados en sus cuerpos. Se pervirtió la fe. Nosotros tenemos que tener la esperanza de su venida, de nuestra transformación definitiva, que lo que nos falta es la transformación de nuestro cuerpo, mortal por un cuerpo inmortal, de nuestro cuerpo terrenal por un cuerpo celestial. Vamos a ser cambiados, por ello vamos a tener desgraciadamente la misma cara, pero vamos a cambiar de cuerpo, nuestro cuerpo no va a morir, lo que probablemente no sea viejo, porque la vejez vino con el pecado. Y en ese momento no va a haber pecado. Así que por ahí vamos a gozar de ser todos jóvenes. No lindos, pero jóvenes. Así que bueno, no, todos somos lindos. Digan que sí, que me siento mal, Bueno, a ver. Sin embargo, el sólido fundamento de Dios se mantiene firme bajo este lema: el Señor conoce a los suyos, y que se aparte de la injusticia el que pronuncia el nombre del Señor. O sea, dentro de la iglesia, Dios conoce, tiene relación, comparte su vida, su santidad con los suyos, y los suyos se apartan de la injusticia, ¿no es cierto?, por esta relación de vida. En una casa grande, ya lo vimos, ¿no? La casa grande la vimos ahí. No solo hay vajillas de oro y plata, sino también de madera, de barro. Unos utensilios son para usos nobles y otros para usos vulgares o viles, dice otra traducción. Quien se conserve libre de estos errores doctrinales, ¿no?, será un utensilio para usos nobles, santificado y útil a su dueño, dispuesto siempre a hacer el bien, ¿no? Huye de las pasiones propias de la juventud y practica la justicia, la fe, el amor, la paz con quienes invocan al Señor con corazón puro, ¿no? Esto es para hablar horas. Evita las discusiones estúpidas, ¿no?, y tontas,
consciente de que solo engendrarán altercados. Ahora bien, el que sirve al Señor no debe andar en altercados, sino ser amable con todos, saber enseñar y soportar los sufrimientos con paciencia, corregir con dulzura a los adversarios. Esa que te dijo que tenía ¿cómo te vas a teñir el pelo rubio? Tenés que corregirla con dulzura, ¿no? Santa María, ¿no? Para ver si Dios le concede el arrepentimiento, llegar al conocimiento de la verdad y retornar al buen sentido, libres del lazo del diablo que los tenía esclavizados. Si esa persona está viviendo como una persona del mundo, todavía está en el lazo del diablo y es esclavo del diablo. Puede estar dentro de la iglesia, pero sigue siendo esclavo del diablo. Así es. Por ahí esto responde justo la palabra de tu hija. La pregunta de tu hija. Debes saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles, pues los hombres serán egoístas. Estos hombres de los que va a describir habla dentro de la iglesia, porque los hombres ya son egoístas fuera de la iglesia. El problema que va a venir es que dentro de la iglesia la carnalidad va a imperar, o sea, como el evangelio, la doctrina se va a doblar, se va a adulterar, se va a cambiar, la fe y esa doctrina no van a provocar la transformación que deberían transformar a las personas, y en vez de ser hijos de amor, van a ser hijos de egoísmo. Van a seguir viviendo de la misma manera, no los va a transformar, ¿no es cierto? Pues los hombres serán egoístas, amigos del dinero, altivos, orgullosos, todo dentro de la iglesia, blasfemos, rebeldes con los padres, ingratos, injustos. Los padres acá son los que fundaron la iglesia, los que están hace tiempo, ¿no es cierto? A ellos les llamaban los padres, también pueden ser los padres terrenales, pero desde dentro de la iglesia, rebeldes a los padres. Desnaturalizados, desleales, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, obcecados, más amigos de los placeres que de Dios, los cuales tienen una apariencia de religiosidad, o sea, tienen la máscara puesta, pero en realidad están lejos de ella. Apártate de ellos. Vos no sos de ese grupo. Pues los hay que se introducen en las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecado, que se dejan llevar de toda clase de concupiscencias, o sea que no han aprendido el Evangelio, ¿no? Que siempre están aprendiendo sin poder llegar jamás al conocimiento de la verdad. Están tan cargadas de pecados y encima van estos que lo único que quieren es sacar provecho de ella, nunca aprenden, ¿no? Lo mismo que James y Jambres, estos son los dos personajes, supuestamente son los nombres de los adivinos que convertían el agua en sangre y todas esas cosas con Moisés. Bueno, ustedes saben ya porque ven Moisés y todo. Pero ayudó eso. Ayudó, ¿viste? Las personas que no creen muchas miraban. Miraban, claro. De alguna manera, por supuesto que hay cosas que no estaban todo de todo. Pero ayudó y a muchas personas como que me incentivó. Inclusive yo creyendo a mí me era como que mirando eso me hacía emocionar la fe. Claro. Estaba desde otro lugar, no sé. ¿Viste? No, ¿Está bien? ¿No te gustó? No, Ni lo miro. No, yo lo vi muy bueno. Digamos, Está bien. Digamos, tiene cosas que no están en la Biblia. No, pero sí, está buena la idea porque era como para decir por qué se hacía tal cosa, ¿no es cierto? Porque todo tiene una relación, un sentido, como a veces la persona se va preparando para hacer una caridad. Claro. Digamos, tenía un sentido, ¿no? Está bien, le daba un sentido a las cosas. Claro. Dice, lo mismo que James y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad.
hombres de mente corrompida, pervertidos en cuanto a la fe. ¿No es cierto? Está hablando de gente de la iglesia. Pero no llegarán muy lejos porque su insensatez, como la de ellos, será manifiesta a todos. Pero tú me has seguido de cerca en la doctrina, en mi conducta, en mis planes, en la fe, en la paciencia, en el amor, en la constancia, en las persecuciones, en los sufrimientos que me sobrevinieron en Antioquía, en Hinoco, en Listra, donde tantas penalidades tuve que sufrir, pero de todas ellas me libró el Señor. Es seguro que todos los que quieren vivir como buenos cristianos sufrirán persecuciones. No le dicen a alguno de ustedes, ¿qué hace, pastor? Todos los días. Todos los días. Ya. Estaba filmando, pero estaba hablando a uno predicando de la manzana. Y me filmaron y me mirá, el pastor, ¿no? ¿Ya le diste el diezmo al pastor? ¿No? Lo primero que te sacan, ¿no? Para cómo a mí me gusta hablar, me digo toda la foto. Claro. Sí, ellos dicen que están robando, pero me dio siempre que dice, nunca fuiste a pagar una multa, nunca fuiste a consultar. Ahí van y pagan ellos. Claro. Y yo elijo, había una profesora que decía, yo elijo pagar mi diezmo. ¿No es cierto? Ustedes no pueden elegir, porque la Iglesia Católica recibe de tus impuestos un subsidio para poder mantener todo su clérigo dentro de Argentina. Entonces, vos no podés elegir, tenés que pagarlo con tus impuestos. Yo elijo pagar mi diezmo. Eso es un buen argumento. Me sorprendió el otro día que mi hijo trataba en la estación de servicio de la noche. Dice que vino un hombre que vivía en Europa y cargó 1.000 pesos de nafta. Llenó el tanque, ¿no? Y le dejó 100 pesos de propina. Y el pibe charlando con él dice, no, pero lo que pasa es que en Europa estamos acostumbrados a dar el 10% de propina. Y mira. Nosotros siempre, digamos, no, es como decir. Claro, está bien. Por nosotros, claro. ¿Qué le va a hacer? Bueno, a ver, es seguro que todos los que quieren vivir como buenos cristianos sufrirán persecuciones. Los hombres malvados irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Tú, en cambio, permaneces fiel. O sea, sigue aconsejando a Timoteo, ¿no? En lo que has aprendido y de lo que estás convencido, conoces bien a tus maestros. La abuela Loida, la madre Eunice, Pablo, fueron buenos maestros para Timoteo, ¿no? Desde la infancia conoces las Sagradas Escrituras. ¿Ven que Pablo no le dice la palabra, dice las Sagradas Escrituras? Las cuales pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por la fe en Jesucristo. Pues toda la Escritura divinamente inspirada es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dispuesto a hacer siempre el bien. Así que la Escritura tiene un fin pedagógico y la ley tiene un fin pedagógico. Yo te conjuro ante Dios y ante Jesucristo, que ha de venir como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, corrige, exhorta con toda paciencia y con toda preparación doctrinal. Esta es otra versión, por eso nosotros quizás esto no lo vemos, pero hay versiones que ven en el griego
otra forma de decir las cosas. No es que sea diferente, sino que usan palabras sinónimas o interpretan de una manera un poquito diferente a Varela, ¿no es cierto? Si nosotros estamos siempre viendo a Reina Valera, ¿no? Y bueno, Martín Nieto, una versión católica, pero es buena versión. Y yo puse esta versión para decir, bueno, que oigan otra, porque a veces nos encerramos tanto en Reina Valera que no oímos otra versión. Y se puede sacar riquezas de varias versiones. Yo tengo el Eastword, no sé si ustedes conocen ese programa. Es un programa gratuito que hay en internet que podés bajar todas las Biblias que te parezca, todas las versiones. Yo tengo 100 versiones en mi computadora. Qué bueno. Y los originales griegos también los tengo en la computadora, que es interlineal, griego-castellano, ¿no es cierto? Entonces podés ver lo que en el original está escrito, primero en griego y después en castellano, ¿no? ¿Cómo se llama, profesor? Sword, Sword, o sea, ¿Del mundo? espada vendría a ser. Espada. Sí, pero W-O-R. claro, Word con D final, ¿no es cierto? Lo buscás en YouTube cómo instalarlo, todo lo demás, porque lo que no sepas hacer, lo buscás en YouTube. O lo googleás. Si lo querés hacer, lo vas a hacer. Yo he arreglado el auto, cambiado las pastillas de freno y un montón de cosas. Digo, a ver cómo cambiar las pastillas de freno del Megane 2. Y ahí me veo el tutorial y después... tac, tac, tac. ¿No es cierto? Bueno, para esas cosas somos inteligentes. Para bajar un programa tan importante como Eastword, no. Vengo al otro año y digo, ¿bajaron Eastword? No, no pudimos, profesor. Si quieren ver un jueguito de video, hacen lo imposible y lo bajan inmediatamente. Pero Eastword no puede. Así que bueno, sí. Y tiene comentarios y tiene mapas, comentarios de la Biblia, ¿no? De grandes autores. Muy bueno, muy bueno. Todos los cristianos deberían tener Eastword. Entonces vos podés leer tengo la versión 1569, la versión reina. Reina sola, ¿no es cierto? Así que está en Eastword. Y vos podés leer lo que Reina dijo, no lo que corrigió Varela, sino lo que Reina dijo en 1569. Está muy bien. Uno puede analizar un montón de cosas. Biblias judías, Biblias católicas, Biblias evangélicas. Sí. Ahí está. Bien. Biblias de todo tipo. Sí, yo también soy un pupitre. Así que bueno, seguimos adelante. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, corrige, exhorta, con toda paciencia y preparación doctrinal. ¿No es cierto? En realidad, el Evangelio es muy complicado, ustedes se habrán dado cuenta. En un primer momento pensábamos que el Evangelio era Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es solamente la puerta de la gracia. Ahora, cuando entramos a profundizar y cómo funciona la gracia y cómo se prepara y cómo se hornea y cuáles son los ingredientes, ahí vemos que tiene su dificultad. Entonces hay que prepararse. Y, o sea, esto que yo le acabo de dar, el Evangelio, ustedes van a notar que no todos lo ven. Y no todos lo ven de esa manera. Lo mezclan con el Antiguo Testamento, una parte de gracia, otra parte de ley. Te libró de tus pecados, pero ahora tenés que permanecer por tus propias fuerzas sin pecar.
y cosas así, y es muy difícil. Esto prendría de lo que era la religión del antiguo. Claro. Sin duda. Sin duda. Bueno, seguimos. Pues vendrá el tiempo que los hombres no soportarán la sana doctrina. Viene el tiempo, dice, que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados por sus caprichos, buscarán maestros que les halaguen el oído. Claro. Van a querer ir, va a buscar. Viene el profeta fulano de tal. ¡Ah! Ahí no falta nadie. Se llena la iglesia. Ahí viene el profeta y se llena la iglesia. El profeta por ahí dice cualquier estupidez. Perdón por los profetas. Por ahí profetas y profetas. ¿No es cierto? Y nosotros queremos oír algo que me diga, no sé qué queremos oír. ¿No es cierto? Me causa gracia porque vos sabés que el otro día cuando hubo campaña, se llenó la palabra menos por ahí. Y vieron un montón de personas que se han sanado, después no aparecieron nunca más. Lo digo yo, ¿cómo es el ser humano de egoísta? ¿No? Porque vienen por lo que sale ahora en este momento, no vienen buscando la vida eterna. Claro, la vida eterna no. ¿Dónde están los otros 9? ¿Viste cuando sanó los 10 leprosos? Y el Señor dice, ¿y los otros 9? Vino uno solo. Así que uno de cada 10 no va a volver. Así que... 5, cuarto. No, vamos por el 4. Se apartarán de la verdad y harán caso de los cuentos. No, 5 minutos le queda, digo. Ya me va a matar. Yo no hice nada. Dice, volvemos al 3. Pues vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, llevados por sus caprichos, buscarán maestros que les halaguen el oído y se apartarán de la verdad y harán caso a los cuentos. ¿No? Pero tú, estate siempre alerta. Soporta con paciencia los sufrimientos, predica el Evangelio, cumple bien tu trabajo. Yo estoy ya a punto de ser ofrecido en sacrificio. El momento de mi partida está muy cerca. He combatido el buen combate. Él le había hablado del buen soldado, entonces Pablo agarra ese ejemplo para sí. He concluido la carrera. Él le había hablado del corredor y bueno, usa ese ejemplo para sí. He conservado mi fe. Solo me queda recibir la corona merecida que en el último día me dará el Señor, justo juez. Y no solo a mí, sino también a todos los que esperan con amor su venida. Ven lo antes que puedas. Pues Dimas, llevado por el amor a las cosas de este mundo, me ha abandonado y se ha marchado a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Tráeme a Marcos contigo, pues me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Efeso. Cuando vengas, tráeme el capote que me dejé en Troas, en casa de Carpo. Tráeme también los libros, sobre todo los pergaminos. Llegaba el invierno y era tal el abandono que tenía Pablo que no había nadie que le acercara un abrigo en la cárcel. Y le tiene que pedir a Timoteo que por favor le traiga el abrigo de él. Una tristeza, ¿no es cierto? Un hombre que le había dado todo, que había predicado a toda Asia. ¿No hay un capote para Pablo? ¿Nadie tiene un abrigo? No había nadie, estaba solo ahí, esperando la muerte, ¿no? También pide sus anotaciones, sus pergaminos, porque él quiere seguir aprovechando hasta el último momento de vida, ¿cierto?
Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. Ten cuidado con él, pues está en abierta oposición a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que Dios no se lo tenga en cuenta. Fíjense que le está enseñando aún con su ejemplo que Dios no se lo tenga en cuenta, ¿no? Le está diciendo, te van a abandonar. Si a mí, Pablo, me abandonaron, te van a abandonar. Pero también le está diciendo, mirá cómo actúa Pablo, mirá lo que hace Pablo ante ese abandono. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas, de tal modo que la palabra ha sido anunciada cumplidamente por mí y oída por los paganos. Y yo he sido librado de la boca del león, y el Señor me librará de todo mal y me dará la salvación en su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Saluda a Príscila y a Aquila, la familia de Onesíforo, a Erasto, que quedó en Corinto, a Trófimo, que quedó enfermo en Mileto. Ven antes del invierno, si no me muero del frío, pobre Pablo. ¿No? Te saludan, bueno, que Jesús, el Señor, esté contigo, que la gracia esté con vosotros. Amén. Terminamos con 2 de Timoteo. Queda Tito y Filemón. Así que esta es la carta más vieja de las 4 que vamos a ver. La que vimos era anterior y esta es la más vieja, es la última que escribe Pablo. Dicen que después de esta, al poquito tiempo, muere. Muere al mes, a los 2 meses, no se sabe cuándo muere, pero es muerto ahí. Así que bueno, oramos y nos vamos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo esté hablándonos al corazón en la semana y que podamos, Señor, seguir analizando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, la palabra de tu siervo, Señor, y que podamos entender tanto, Señor, cómo es el Evangelio, cómo se debe vivir el Evangelio, de qué manera debemos seguir adelante el Evangelio, Señor, y cómo expresarte y vivir tu vida y que tu vida sea en nosotros expresada en el nombre de Jesús. Bendice el fin de semana, Señor, la familia de cada uno. Señor, establece tu reino, haz tu voluntad y santifica tu nombre en nosotros y a través nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora sí, querido hermano, adelante. Ahora que soy de carrera, no vengo ahora. Bueno, hermanitos, Dios bendiga mucho. ¿Usted usa condimentos? ¿Qué condimentos usa? Yo sí. ¿Qué usa? Jengibre. No, pero mayonesa, mostaza, esas cosas. Hay mayonesa. Hay todo, Mostaza no, pero hay mayonesa. mayonesa y queso. Listo. Bueno, No sé si lo había hecho en el trabajo, pero eso que yo hice de la 1 al 16, Bueno. le había hecho 2, de la 1 al 16 a la 16 al 32. Bueno. Como quería usted. Botas. ¿Bien? Bien, tenés todo el fin de semana. Ahora, meter pila. Pero yo había hecho estos resúmenes que usted dijo. Claro, sí, Eso sí. es. Y mandámelo rápido, porque sabés que tengo que leer el resumen de todo a último momento. Por eso yo no sé si está bien o no, pero si usted quiere que yo lo lea, después Sí, lo cambio. sí, Tengo de la 1 a la 16 y de la 16 a la 32. Bien. No sé si está bien. Si está mal, lo vuelvo a hacer. No, Yo lo hice yo. Está bien. Fui haciendo el resumen de lo que lo he hecho. Bien. Adelante, y seguí. Muy Que bien. vamos bien. vamos bien. Como dijo Jaime, estamos mal, pero... Estamos mal, pero vamos bien. No, bueno, voy a apagar esto. Porque está todo conectado.